Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenido a su Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York, como ha sido nuestra costumbre en los pasados años. Ya saben, suscríbanse a mi canal en YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, C-O-T-T y latina N. Allí encontrarán este programa, los anteriores y esperamos que los futuros. El día de hoy me acompaña Tili de León desde Bogotá, Colombia. Hola, Saludos, Tili, Adrián. pero no seas tan así, vale, saluda. Hola, Adrián, qué gusto saludarte. Lo mismo, Francisco, bienvenido. Saludamos a Francisco Duarte desde Miami, Florida. Tus Buenas fijos tardes, somos. Pili. Buenas tardes, Adrián. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema poco común, que es el aprendizaje predictivo. Y como siempre, empezamos por la palabra. Nos dice que la etimología de predecir, qué bonita palabra, ¿verdad? Predecir, porque tiene dos partes. El antes, que es el pre, y el decir, que es la segunda parte, ¿no? Así que la propia palabra nos dice, y viene del latín, viene de predi- predicare, de predicere, perdón, que de donde viene predecir es de predicere. ¿eh? Primera parte, como es el prae, viene de antes o adelante, y dicere, como es de donde viene decir, de donde viene hablar. Entonces, en conjunto, predecir se refiere a esa acción de decir o anunciar algo que sucederá con antelación, por anticipado. O sea, pronosticar un evento futuro. Y esa palabra predicción nos lleva a predicho, que suena raro, ¿verdad? Pero a mí me encanta. Y el uso de esa palabra se remonta a la época anterior a la era cristiana, a la época de la Roma antigua, y se utilizaba en los contextos religiosos, principalmente, para referirse a profecías. Incluso se habla de los profetas en varios textos. En la Biblia se habla de profetas, en otros textos sagrados se habla de profetas. De hecho, la religión musulmana se habla de el profeta, y Mahoma, que era un profeta, del profeta de Alá para el Islam, y existen otros profetas en otras religiones. El caso es que se refería a esas personas que anunciaban hechos que venían de los dioses, en el caso de los griegos, en el caso de los romanos, también de algunas culturas asiáticas, en la India, en China, en las diferentes culturas del Asia, y es un término que tenía que ver siempre con el futuro, siempre tuvo que ver con el futuro. Y a mí me encanta porque cuando empiezo a revisar la predicción, me encuentro, para sorpresa, que hay predicción en todo. Por ejemplo, hay predicción médica. Por ejemplo, cuando a mí me hacen un diagnóstico, ahora que ya no es como antes, que simplemente se basaba en el criterio del médico, ahora los algoritmos permiten que por medio de la automatización se analicen las imágenes y se haga una predicción de la salud. Lo mismo pasa con el riesgo de enfermedades, lo vimos en la pandemia. Cuando se desarrollan fármacos también se hace aprendizaje automático. Ya hemos hablado aquí del aprendizaje automático, y se utiliza esto para acelerar el proceso de descubrimiento de nuevos fármacos, y se predice cuál va a ser la eficacia de dicho fármaco. En las finanzas es muy común. De hecho,
Yo todas las mañanas oigo la predicción de los mercados financieros y me encanta eso porque no me había percatado que le hacía tanto caso al tema de la predicción. La predicción de mercados financieros es muy común y hay personas incluso que se dedican a asesorar financieramente y lo que hacen es utilizar ahora las herramientas de inteligencia artificial para que los algoritmos le permitan predecir la conducta que va a tener una determinada acción, un determinado negocio, un determinado actividad económica. En la detección de fraudes también se hace eso. Y por cierto, mi hijo Alexander Daniel le interesa mucho los temas de ciberseguridad y me dice que se hacen detección de fraudes con predicción también y que por ejemplo, se hace predicción con base en actividades inusuales en el mundo financiero y eso permite proteger a las instituciones financieras y también a los consumidores de los fraudes. Muy interesante esto. En el marketing, que también, por cierto, hemos tenido en el programa de Francisco Duarte en Proactiva, hemos tenido gente de marketing, también se hace predicción. Se hace predicción, por ejemplo, cuando se hace segmentación de los clientes y se predice cómo va a ser la conducta de la demanda, cómo va a ser la conducta del cliente ante determinada actuación. Incluso cuando se están probando productos, se hace predicción de cuál va a ser la experiencia del cliente o cómo se prevé que las ventas van a ocurrir. Yo, por ejemplo, que vengo del mundo de la ingeniería y hace muchos años de la ingeniería mecánica en particular y trabajé de hecho en mantenimiento mecánico, se hacía mantenimiento predictivo y había toda una parafernalia. Yo estudié con, ¿cómo se llama? Howard Finley Corporation, que era una corporación especializada en mantenimiento predictivo. Lo hacemos también aquí, por ejemplo, cuando mi esposa va a salir a la carretera, inmediatamente revisa el Maze o el Google Map y le da una predicción del tráfico. O sea, muy interesante esto porque ya ahora tengo predicción por todos lados. Y claro, sin lugar a dudas, por ejemplo, mi ex esposa es de la que no sé, yo creo que no se lava la boca antes de ver el pronóstico del tiempo. Eso pasa con mucha gente aquí en los Estados Unidos que están pendientes del pronóstico del tiempo. A mí, la verdad, no le hago demasiado caso y nunca salgo con paraguas. Eso no es una costumbre que yo hago. Así que la predicción del tiempo a mí no me interesa tanto, pero de todas maneras, el propio sistema, aquí, por ejemplo, en el sistema computarizado que tengo enfrente, tengo la predicción de la conducta del tiempo, cómo va a estar la temperatura, si va a llover o no, o sea, predicción por todos lados. Ahora, hay predicción en la religión, ya lo dijimos, pero también hay gente que, yo lo he visto, ¿no? O sea, en la radio, en la televisión, hacen predicción de cuáles van a ser los números de la lotería. A mí me hace mucha gracia eso, porque yo de verdad que la posibilidad de que eso ocurra es la misma de que es peor, ¿verdad? Es mucho más difícil que te la saques, ¿no? Predecir cuáles van a ser los números ganadores. En la astrología, por ejemplo, yo veo gente que revisa su horóscopo a diario y lo que están haciendo eso es buscando una predicción que le da el horóscopo de cómo va a estar el día según el signo zodiacal. En la ciencia se hace predicción cuando se hace investigación y se formulan predicciones sobre un determinado movimiento. Por ejemplo, lo hemos visto con los planetas, lo hemos visto con las partículas subatómicas. Nuestra amiga Lady Sophie Pereira, que es una experta en el tema de química, en las ciencias químicas se hace extremadamente frecuente, con extremada frecuencia se hace uso de la predicción. Todo que tiene que ver con tecnología tiene que ver con predicción. Y claro, se utilizan en la economía, en las finanzas, en el marketing, en todo lo que tenga que ver con patrones. Y cuando hay un patrón, viene una posibilidad de predecir. Lo importante es que la predicción no es una ciencia exacta y que la mayoría de las veces están sujetas a un grado de incertidumbre. A veces
es muy elevada la incertidumbre y las posibilidades de errar son también elevadas, porque la información de la cual se dispone depende del modelo que se está utilizando y incluso hasta de la tecnología que estás utilizando. Ahora que tenemos inteligencia artificial, hay muchas maneras de predecir con mucha más seguridad. La capacidad de predecir eventos futuros es una herramienta que se da valor siempre. Cuando una persona puede ayudar a tomar una decisión con base en su capacidad de identificar patrones, de identificar posibles eventualidades, y es muy interesante porque lo vemos en la política, por ejemplo, ahora que estamos en época electoral aquí en los Estados Unidos, con las primarias para los partidos, se están haciendo predicciones, por ejemplo, en todos los ambientes, porque hay elecciones, como ustedes saben aquí, cuando se hacen elecciones en todos los niveles, a nivel municipal, a nivel del condado, a nivel del estado, a nivel del país. Entonces, se hacen predicciones políticas y hay gente que vive de eso, de la predicción política. La, la historia de la palabra predicción, incluso a mí me encanta porque empezamos a ver que hay muchas maneras de predecir. Por ejemplo, el modelado, cuando se hace una representación mental de una situación o de un problema para anticipar eh, cómo va a ser la conducta, nos damos cuenta de que se puede modelar y la capacidad de modelar es una capacidad de análisis mental. A veces se hace con figuras estadísticas, con herramientas estadísticas, pero mucha gente incluso tiene herramientas de predicción con diferentes modelos. El análisis de datos utiliza, por ejemplo, los datos históricos para hacer predicciones y se identifica, por ejemplo, las tendencias, los patrones, las cosas que ocurren regularmente y eso permite realizar esas predicciones. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en las sesiones de formación de facilitadores y estamos otorgando feedback. Muchas veces a mí me pasa, estoy seguro que a Melissa, a Francisco, a Tilly que están aquí, les pasa con frecuencia que tú predices qué es lo que le va a decir la persona en la retroalimentación. Y a mí me parece muy gracioso eso, porque entonces la precisión de la predicción, claro, depende del grado de experiencia que tienes como facilitador, pero inmediatamente tú puedes darte cuenta de que alguien otorga una retroalimentación y el próximo ajusta según la retroalimentación que otorgó el anterior. Y tú podías prever que iba a pasar eso, que iba a ocurrir, que iba a hacer una retroalimentación sujeta a la predicción de la anterior. Y eso hace que el proceso de aprendizaje mejore. La metacognición, en cierta manera, es un proceso de aprendizaje productivo, porque lo que hacemos es, a través de estrategias efectivas, lograr que se identifiquen oportunidades de mejora en la experiencia de aprendizaje. Eso es predicción. Y el aprendizaje predictivo se basa principalmente en prever resultados futuros mediante el análisis de las informaciones que se tienen a la mano. Se hace el modelado mental, el feedback, incluso se utiliza lo que se llama la flexibilidad cognitiva, que requiere que las personas se adapten y modifiquen las predicciones según la nueva información que va apareciendo. El aprendizaje predictivo tiene un soporte teórico importante. Incluso me di la tarea de buscar libros relativamente recientes para traerlos a esta sesión. Ahorita voy a comentarlo, pero además teorías que soportan diferentes corrientes y enfoques de psicología cognitiva y de neurociencia que tienen que ver con aprendizaje predictivo. Por ejemplo, la teoría del procesamiento de la información. Esa teoría lo que hace es que sugiere
que el aprendizaje implica el procesamiento de información a través de etapas, que incluye la adquisición, el almacenamiento, la recuperación y la utilización de los conocimientos. Os repito, incluye la adquisición, el almacenamiento, la recuperación y la utilización de los conocimientos. Esa capacidad de prever los eventos futuros está relacionada con la anticipación y la planificación que viene del procesamiento de la información que está recogiendo quien está realizando el modelo mental. Lo vemos mucho en neurociencia cognitiva sobre todo, vemos cómo los neurocientíficos respaldan la idea de que el cerebro humano tiene mecanismos que respaldan la posibilidad de predecir, o sea, que nuestro sistema de recompensa anticipa resultados positivos. Cuando nos acostumbramos, por ejemplo, a tener expectativas positivas respecto a las personas, podemos predecir que va a ocurrir un evento positivo y de hecho es la base de la profecía autocumplida. Si tú le otorgas expectativas positivas a una persona de manera continua, puedes predecir que su conducta tiende a ser favorable, tiende a ser positiva. Si por el contrario, la expectativa que tú tienes de una persona es negativa y tú le das mensajes que revelan esa negatividad, sobre todo mensajes subyacentes, mensajes que no son directos, o sea, que no necesariamente son directos, sino que la psicología permite que la persona reciba ese mensaje negativo. Si esa persona permanentemente recibe mensajes negativos y expectativas negativas, la tendencia es a tener una conducta de fracaso, tener una conducta negativa. No necesariamente va a ocurrir, pero la tendencia es hacia allá. Expectativas positivas generan conductas positivas, expectativas negativas tienden a generar conductas negativas. Eso nos lo dice la neurociencia y está más que respaldado con tenemos ejercicios realizados en diversas universidades del mundo con el uso de profecía autocumplida. Nosotros, por ejemplo, que utilizamos el aprendizaje acelerado, nosotros utilizamos metodología de aprendizaje activo y cuando hacemos eso, que el propio socio de aprendizaje tiene una actividad, eso también nos genera una conducta positiva. Podemos predecir que el estudiante va a aprender con base en el ambiente amigable de aprendizaje, con base a la metodología que estamos utilizando, al uso de gamificación, al uso de análisis de situaciones, análisis de problemas y toma de decisiones, al uso de casos, a la manera en cómo hacemos la evaluación. Y entonces el aprendizaje activo fomenta la participación y la metacognición y se puede predecir que el resultado va a ser favorable. Existe una teoría que se llama la teoría PPP, que es la teoría de la predicción de la percepción. ¿Qué significa eso? Significa que el cerebro humano está generando y actualizando predicciones todo el tiempo acerca del mundo que nos rodea. Nuestras percepciones son el resultado de comparar estas predicciones con la información sensorial que recibimos. Como ustedes saben, nosotros somos unos receptores de sensaciones a través de nuestros sentidos. Entonces, la teoría de la predicción de la percepción lo que hace es que compara la predicción que hicimos con la información que nos da nuestro sentido. Y a veces tú dices, oye, tengo una sensación que esto no va a funcionar y mejor sea que hagas caso. Cuando yo no he hecho caso, he pagado las consecuencias. El cuerpo te dice, no te metas ahí, no toques eso,
no le digas eso, no abras la boca. O sea, te da mensajes claros para que tú comprendas y puedas predecir lo que viene. En conjunto, todos estos fundamentos teóricos le dan una base sólida a entender que el aprendizaje predictivo opera a nivel cognitivo y también a nivel neural, a nivel de nuestras neuronas. Y se puede aplicar de manera efectiva en el desarrollo de las personas en los contextos educativos, sobre todo en los contextos educativos que son favorables. Les dije que le iba a nombrar algunos autores porque esto es importante revisarlo. Uno de los autores que más revisamos al respecto se llama Carl Friston y es un británico que tiene modelos computacionales de aprendizaje predictivo en el cerebro. Sus aportes son interesantísimos. Él propone que el cerebro no es un receptor pasivo de información, sino que es un predictor activo de sensaciones y que constantemente lo que nos rodea nos genera un modelo del mundo y se utiliza entonces para medir esas entradas sensoriales. La predicción activa nos permite, según Friston, realizar acciones y navegar en nuestro entorno de una manera mucho más eficiente, haciendo inferencias que él llama inferencia activa. ¿Y qué es esto de inferencia activa? Que nos sugiere que el cerebro no solamente predice el mundo, sino que también busca activamente pruebas para confirmar o refutar sus propias predicciones. Y con eso hay que tener un cuidado enorme, porque si tú tienes una expectativa negativa, ya sabes cuál es la predicción que vas a hacer. Esto va a fracasar, esto no va a funcionar. Pero si tus expectativas son positivas en general, lo que vas a ver alrededor de ti es un mundo de posibilidades. La búsqueda de información que nos ayuda a aprender y adaptarnos a nuestro entorno, entonces está condicionado por esta inferencia activa que nos dice que si nosotros estamos esperando eventos grandiosos, eventos significativos, eventos extraordinarios, si nosotros estamos esperando personas que son hermosas, que son generosas, que son buenas, la tendencia es encontrarlas. Es igual que cuando estás buscando algo que tú quieres, algo que tú de verdad te gusta, empiezas a ver cosas que te gustan, que no es la que estabas buscando, pero las empiezas a encontrar en todos lados. Y es muy divertido porque entonces el modelo mental hace que expliquemos la función de aprendizaje predictivo en el cerebro. Hay una gama de fenómenos cognitivos, por ejemplo, como la percepción, la atención, la conciencia, incluso la acción que proviene de ese modelo computacional del cerebro. Y las implicaciones de estos fenómenos de neurociencia en el trabajo de Friston me parece maravilloso porque nos da una imagen que da un impacto significativo tanto en la neurociencia como en la educación, como incluso hasta en la medicina. Lo vemos con los médicos. Por ejemplo, le pasa a Francisco, lo hemos hablado él y yo, cuando va a una cita médica en donde el médico se comporta como gente y es una persona de bien y se conduce con humanidad, esa cita tiende a dar excelentes resultados. Si por el contrario se consigue a un matasano, que lo que le ve es el signo de dólar aquí en la frente, entonces esa cita es perversa y no le va bien. Entonces, en resumen, Friston lo que nos dice es que el aprendizaje predictivo nos permite una perspectiva de cómo funciona el cerebro y cómo interactúa con el mundo que nos rodea. Otro autor que revisé
eh, no tengo su libro, lo leí en Kindle, se llama Andy Clark. Andy Clark es un filósofo eh, y es un científico cognitivo y su trabajo habla de lo que se llama la mente extendida. Clark es el defensor de que la mente no está confinada al cerebro, sino que se extiende a todo nuestro cuerpo y a nuestro entorno. O sea, que nosotros no solamente somos mente en nuestro cerebro, sino somos mente en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo y en nuestro entorno. Esto es maravilloso porque entonces nos dice que nuestros pensamientos, sentimientos y acciones están influidos por una gama de factores que incluyen nuestro entorno social. Él habla de lo que llama la cognición situada. ¿Qué significa eso? Significa que la cognición no es un proceso abstracto que ocurre como en el vacío, sino que está situada en el tiempo y en el espacio, y que nuestra comprensión del mundo está moldeada por nuestras experiencias y por nuestras interacciones con el entorno. Y que los procesos predictivos que ocurren en la cognición están guiados por nuestras acciones y por nuestras decisiones. Me parece maravilloso las implicaciones que tiene esto en filosofía, porque el trabajo de Clark nos ha permitido que nos demos cuenta de la naturaleza de la mente, de la naturaleza de nuestra inteligencia, de la conciencia, y que incluso ahora lo están utilizando todo esto en la fabricación de los robots y los sistemas de inteligencia artificial. En resumen, Andy Clark lo que nos hace es hablar de que esta perspectiva hace que la cognición esté condicionada a la manera en como nosotros interactuamos con el mundo y que la disciplina que nosotros podemos lograr a través de la memoria predictiva y de la importancia de la predicción en el funcionamiento del cerebro hace que el aprendizaje sea ilimitado. Revisé otros autores, el que quiera me escribe y con gusto le doy los nombres para que los revisen. Voy a mencionarlos solamente su nombre: Jeff Hawkins, Anil Seth y Lisa Feldman Barrett. Esos tres autores también los revisamos, pero creo que con estos dos que revisamos hoy tenemos bastante. Algunos puntos claves a considerar con el aprendizaje predictivo es que existen conceptos que son básicos del aprendizaje predictivo. Lo primero es, existen patrones y tendencias en todos lados. Y que nosotros podemos enseñar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y enseñarnos a nosotros mismos y a los adultos que nosotros formamos a identificar patrones en datos simples. Por ejemplo, como lo mencionamos antes, podemos entrenar a que nuestros niños identifiquen los patrones del clima o del tránsito, que les permita sentar las bases para comprender los conceptos más complejos del aprendizaje predictivo. Entonces, patrones hay en todo. Hay en la matemática, y en la filosofía, en la biología, en la filosofía, hay en todas las ciencias habidas y por haber. Y tendencias también las hay. Entonces, lo que hay que hacer es entrenar nuestro cerebro a identificar patrones y a identificar tendencias. De hecho, los que han estudiado conmigo a Howard Gardner saben que existe una inteligencia que es la inteligencia lógica, matemática, y tiene que ver también con los patrones. El segundo concepto de aprendizaje predictivo que tenemos que revisar es el fenómeno causa-efecto. O sea, todos sabemos que a cada acción sigue una reacción, que cada evento o acción influye en el resultado. De hecho, los que estudiaron con el modelo de Rafael Echeverría saben el modelo que se llama el modelo MOAR, el modelo
observación, acción, resultado. Como observo, determino cómo siento, determina cómo actúo. Y ese modelo es un modelo causa-efecto. Nosotros podemos explicar ciertos eventos y ciertas acciones y entonces con ellos influir en los resultados futuros. Y eso es fundamental para el aprendizaje predictivo. Y por último, animar a nuestros estudiantes a realizar predicciones sobre eventos futuros. Incluso predicciones simples que puedan ayudarlos a desarrollar su pensamiento predictivo. Adaptando, claro, la enseñanza del aprendizaje predictivo a la edad. En los niños pequeños, por ejemplo, podemos educar a nuestros niños a través de juegos, a través de actividades, a través de ejemplos cotidianos que puedan hacer que el aprendizaje predictivo sea divertido y atractivo. A los niños ya en edad escolar se les puede inducir con conceptos ya más abstractos, que utilicen herramientas tecnológicas no necesariamente complicadas para visualizar datos y realizar predicciones. Lo mejor que yo le puedo regalar a un hijo mío es un microscopio, unos largavistas, una lupa. ¿Sabes? Muchas veces nosotros pensamos que tiene que ser una computadora, que tiene que ser algo complicado. No, 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 no. Estamos hablando de que a veces incluso ni siquiera es un aparato. Por ejemplo, yo me acuerdo con mi hijo Adrián Antonio, que su abuelo le hizo un camión de madera, de esos que se arman, tú sabes, armó todo un camión de madera con rueditas y todo. Mira, ese fue el juguete que tuvo más éxito en ese año para mi hijo Adrián Antonio. No estamos hablando de comprar un camión Tonka que cuesta mucho dinero, no estamos hablando de hacer con él un camión y construirlo ellos mismos. Cuando se hacen con los niños de edad escolar, cosas como esta, se le dan posibilidades de visualizar datos y realizar predicciones. Y es maravilloso. Tú sabes que si a un muchacho le pones una patineta de esas, tú sabes, hecha eh, casera, y lo pones en una bajada allá por ejemplo, los que vivían conmigo ahí en Maracaibo, le ponen la baja de Pichincha, y la baja de Pichincha, bueno, van a tener que agarrar al muchacho, porque si no, va a terminar metido en una casa de esas, ¿cómo se llama? Injertado en una casa, porque él sabe que él entonces puede decir que si él se monta en la patineta en la bajada va a llegar a alta velocidad y eso parece como una verdad perogrullada, pero no es así. Hasta que tú no lo vives, no sabes lo que se trata. Yo me acuerdo la primera vez que nos montamos en patines. Claro, los patines que nosotros usábamos no tienen nada que ver con lo que se usa ahora. Los patines que nosotros usábamos, Melissa y yo, que patinábamos allá en Altavira, los patines eran unos patines extremadamente robustos de metal que duraban toda la vida y uno se medio mataba hasta que uno no se montaba en esos patines y salía a medio matarse, no sabía lo que era montarse en patines. Lo podía ver en una tienda, lo podía ver a alguien que estaba usando los patines, hasta que tú no te montabas los patines y los usabas, no podías saberlo. Entonces, el aprendizaje predictivo también ocurre ahí. Los adolescentes y los adultos pueden abordar el aprendizaje predictivo en cualquier forma. Claro, lo pueden hacer formalmente, utilizando análisis de datos, modelos estadísticos y todo eso, pero lo pueden hacer en cosas muy sencillas. Existen juegos educativos, incluso en línea, que nos permiten aprender conceptos básicos de aprendizaje predictivo de forma lúdica. La gente que, por ejemplo, usa Google Data, estoy seguro que Melissa, que le mete bastante al tema de Google Data para sus redes, por ejemplo, el programa Scratch, eso permite crear gráficos y visualizar datos de forma extraordinaria y realizar predicciones por esta vía.
Incluso puede realizar simulaciones. El caso de Tilly, que lo usa las simulaciones y los casos de estudio en su programa de venta, esos, esos, esos experimentos de carácter práctico nos hacen predecir cuál va a ser la conducta del cliente, cuál va a ser la conducta del vendedor. Esos son ejemplos prácticos y además que podemos jugar con por ejemplo, a mí me encanta, yo hay dos deportes que me gusta ver en televisión. Muy pocos deportes veo en televisión, pero me gusta ver el fútbol de la liga, la Grande Liga, el mundo de la Liga Española, y me gusta ver las grandes ligas de béisbol. Tú sabes, como yo no sigo el béisbol y no sigo el fútbol, no tengo la menor idea de quiénes son los jugadores, pero, pero veo la conducta en el campo y me doy la tarea de predecir cuál va a ser el resultado de un encuentro deportivo de esos. Y me divierto mucho. Y si a mí, por ejemplo, cuando ya estoy metido en el juego, me meto en las redes, empiezo a agarrar los datos de los resultados alcanzados por esos equipos en histórico y puedo darme el lujo de jugar a predecir el resultado final de un juego. Lo mismo me pasa con el comportamiento del mercado. Fíjense, el aprendizaje acelerado, ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver el aprendizaje predictivo con el aprendizaje acelerado? Bueno, aquí viene. Lo primero es que existen estrategias de aprendizaje acelerado que son fundamentalmente aprendizaje predictivo. Ya mencioné el feedback, la metacognición, el uso de la tecnología, el enfoque multimodal, o sea, todo lo que es metodologías activas, todo lo que tiene que ver con fortalecer la creación de modelos mentales con base en analizar los canales de comunicación, todo lo que tiene que ver con aprendizaje experiencial. A mí me ha encantado siempre los eventos de aprendizaje experiencial realizados al aire libre. Y al incorporar las actividades prácticas y situaciones de aprendizaje realistas en un ambiente al aire libre, se ven posibilidades de predicción extraordinarias. Al combinar el aprendizaje acelerado con el aprendizaje predictivo, logramos crear entornos de aprendizaje dinámicos, efectivos, que desarrollan tanto el dominio de los contenidos como la habilidad de anticipar y adaptarse a situaciones futuras a través del aprendizaje. Espero que el tema de aprendizaje predictivo haya sido de su agrado y de su interés. Abro el micrófono para las preguntas. Ya viene la primera. Ya Titi está encendiendo el micrófono. Ya la veo. Sí, yo siempre he creído muchísimo en el efecto Pigmalión y he visto el resultado efectivo del mismo. Cuando tenemos expectativas positivas hacia alguien, queriendo o no queriendo, le damos más atención, lo miramos de una manera diferente. Todo lo que es el lenguaje corporal cuando estamos transmitiendo esas expectativas hace que la otra persona se sienta bien. A mí me encanta la pregunta que Luis de la Torre le hace a sus hijos. ¿Qué hiciste hoy muy bien que mañana puedes hacer mejor? Ellos van viendo que pueden cada día hacerlo mejor. Eso me parece muy bueno. No sabía que existía este tipo de entrenamiento, pero lo he visto en la práctica. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Tili. A ver, Francisco, adelante. Sí, bueno, este es un tema fascinante. Me preguntaba qué competencias serían a nivel corporativo importante desarrollar para generar esto que has llamado aprendizaje predictivo. Voy a hacer algo que quizás ya puedes predecir.
No me digas eso, no me digas ¿Qué, eso. qué crees tú que voy a hacer? A ver, ¿qué crees tú que voy a hacer? Predice lo que voy a hacer. Bueno, vamos a predecir. Déjame pensar un poco porque no está fácil esta predicción. Ajá, adelante. ¿Qué voy a hacer? Utiliza tu mejor criterio. No, te voy a preguntar, ¿qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué Exactamente. crees tú? A ver, ¿y qué crees tú? ¿Qué crees tú Sí, en mira, qué pues competencias yo hay que formar siento, a la claro, gente? tú has mencionado varias estrategias, si se puede llamar de esa manera, como es el caso de metodologías activas, como es el caso de planificación, ¿no? Y a nivel y esto es válido, pues también a nivel de desarrollo de competencias. Me refería más bien quizás a competencias de carácter que impliquen a nivel organizacional la posibilidad de hacer o desarrollar este tema de aprendizaje predictivo, porque no resulta muchas veces sencillo desarrollar ejercicios de, por ejemplo, de lo que es la visión o la misión de una organización, o incluso ejercicios de planificación estratégica, si no tienes algunas herramientas que te apoyen para eso, ¿no? Por eso Muy bien. me llama la atención qué tipo de fundamento o más que de fundamento de estrategia, pues, ¿no? ¿Cómo pudiéramos estimular eso a nivel organizacional, ¿no? Te voy a regalar tres y te van a encantar. Ujú. Además, te van a parecer extrañas, Ok. pero son poderosas. Una de las mejores educaciones que se le puede dar a un grupo de gente en la empresa para desarrollar el aprendizaje predictivo es el desarrollo de la inteligencia musical y de los ritmos. Ujú. Porque como tú sabes, estoy seguro que ya lo pensaste, en la música hay mucho de predicción. Cuando tú escuchas unas notas, tú puedes predecir la nota que viene después. Cuando tú ves una persona bailando, puedes predecir el paso que viene después. Entonces, si tú acostumbras a que la gente eh, observe patrones de conducta musical y de los ritmos, va a desarrollar el aprendizaje predictivo. La segunda es todavía más divertida. Es la inteligencia naturalista, porque en la naturaleza hay mucho que aprender de aprendizaje predictivo. Por ejemplo, tú puedes observar la conducta de un nido de abejas y aprender mucho de aprendizaje predictivo. Tú puedes observar cómo se conducen las plantas, unas determinadas plantas, en todo lo que es la biosfera, hay ejemplos fundamentales de aprendizaje predictivo. Tú puedes predecir que una ola viene tras de otra. Tú puedes predecir que, que cuando hay una ventisca, tú puedes predecir lo que viene. O sea, es muy importante observar la naturaleza y ver cómo la naturaleza nos da ejemplos variadísimos de aprendizaje predictivo. Y la tercera, estoy seguro que no te es ajena, es la inteligencia matemática, donde hay mucho que aprender en la aritmética y en la geometría. En general, en todo lo que tiene que ver con ese enorme mundo que es la matemática, hay muchos patrones y te acostumbras a comprender lo que es causa y lo que es efecto y hacer predicciones a través de la matemática. Incluso aprender sobre modelos matemáticos predictivos es fundamental en el mundo empresarial de hoy. Espero que esa respuesta te haya dado algunas luces de hacia dónde dirigir tu foco para aprender más. A ver, Melissa, te veo que Gracias. estás moviendo ahí para... ¿Será que va a entender el micrófono, Melissa? ¿O es simplemente... Ah, adelante, Melissa. Bueno, la
El aprendizaje predictivo también tiene mucho que ver con aprender de uno mismo, aprender a escucharse, porque parte de lo que sugiere cuando realmente escuchamos la intuición es que aprendemos a escucharla y para eso hay que ejercitarse, porque hay patrones que uno puede reconocer, identificar y continuar. Cuando los niños pequeños están aprendiendo prematemática, hay mucho que hacer con patrones para que ellos se integren luego al concepto de números. Pero cuando además también desarrollamos la intuición, entonces vamos a ser mucho más efectivos en ese aprendizaje predictivo. Muchas gracias. Le voy a dar un último regalo a Francisco. Seguramente no te es ajena la frase, el hombre del juego es el hombre del saber, el homo ludens es el homo sapiens. Cuando tú ves a una persona jugando, puedes predecir cómo es en la vida. Y es una cosa muy fuerte, pero es así. El hombre que juega es el hombre que piensa. Y el juego muestra muchos patrones de conducta y te puede hacer predecir. Y por eso es que decía yo cuando hablaba del aprendizaje para niños, la importancia de los juegos, también, claro, en los adolescentes, en los adultos, pero los juegos, actividades que tienen que ver con la conducta, porque la conducta humana dime, dime, o sea, donde quiera que tú vas, vas contigo, decía un amigo mío, ¿no? Donde quiera que tú vas, vas contigo. Por lo tanto, la manera en cómo tú juegas es la manera en cómo tú vives. Así que me alegro que hayas hecho esa pregunta maravillosa. Gracias, Francisco, y gracias a todos los que se conectaron en esta maravillosa sesión. Fue un gusto, un placer, un honor compartir con ustedes. Gracias, Adrián, y gracias al equipo acá presente. Muchas gracias, fue lindo verlos.